Estamos a punto de empezar la segunda mesa de este bloque de la parte privada, centrándonos sobre todo en diferentes experiencias de empresas de alojamiento. Como tenemos el tiempo un poco apretado, voy a entrar en materia directamente, presentando a nuestros ponentes, Jordi Mías, Mike Duff, Roberto Torregrosa y Jordi Bernet. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, vamos a conocer la experiencia del Hotel Carlemany Girona de la mano de su director, Jordi Mías Morell, diplomado en Turismo por la Universidad de Girona y posgrado en Administración Hotelera en la University Center César Ritz de Suiza. Él es director, como he dicho, del Hotel Carlemany Girona y docente a tiempo parcial en la Facultad de Turismo de la propia Universidad de Girona. Es presidente también de Costa Brava Verd Hotels. Bienvenido, Jordi, todo tuyo. Gracias, Agnès. Buenos días, bon dia a tot. Gracias a Basquetour, Jaume, por la invitación. Yo voy a mirar de introducir un poco el binomio de un hotel urbano, si puede ser apoyado o puede soportar bien el fenómeno del cicloturismo. Vamos a ver si... Vamos a ver. Aprieto. Perfecto. Bueno, vamos a ver de dónde venimos y dónde empezamos. Hemos hablado ya esta mañana y se han escuchado muchas cosas que realmente son la base de lo que os voy a comentar, como nosotros, uno de los ingredientes de todo el efecto que estamos viviendo en Girona. Nosotros nos remontamos en 2009 por varios hitos. Fue el inicio de la crisis financiera, etapa del Tour de Francia, y nosotros ahí indicamos una anécdota que nos pasaba en el hotel, que era la familia O'Reilly, que eran 3 hermanos sudafricanos que se presentaron un día en el hotel con 3 bicicletas y nos dijeron que, oye, venían aquí porque habían visto el Tour de Francia y querían replicar lo mismo. Quedamos todos anonadados, pero ese hito nos retomó el tema. Para aquel entonces nosotros el ciclismo representaba, lo veis aquí, una miseria de casi ni un 2% de lo que son las estancias en el hotel. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Pues que el ciclismo, en nuestro caso, se ha convertido en uno de los segmentos más importantes, siendo un hotel urbano, es decir, no siendo un negocio propio, un negocio natural, sino que ha llegado creciendo. ¿Esto se ha hecho de la noche a la mañana? ¿Lo hemos hecho solos? No, para nada. Nosotros pensamos y siempre tuvimos claro que hay un ecosistema donde nosotros formamos parte, pero sin lugar a dudas no somos ni la pieza fundamental, ni la segunda, ni la tercera. Somos realmente uno de los actores terciarios, no ni principales ni secundarios. Se ha comentado ya estos días y esta mañana ha quedado clarísimo, ¿no?, que hay un ecosistema ciclista en Girona formado brevemente por un entorno, que se ha comentado ya, tanto natural, paisajístico, cultural, gastronómico. Otro detalle principal para ese ecosistema era la comunidad, a partir, como bien indicaba David, de la implantación de los equipos pros hacia los 2008-2009. Después de los pros vienen los amateurs y luego los aficionados, ¿no? Este entorno más esta comunidad crea un ecosistema ideal, pero el ecosistema solo nosotros no podemos llegar. Y aquí nosotros identificamos 4 pilares increíbles y totalmente necesarios. Uno que era el institucional, donde de autoridades desde el nivel local hasta el nivel autonómico posicionaron y hicieron la apuesta en este sentido. Desde el Ayuntamiento de Girona, desde el Consell Comarcal, como han comentado esta mañana, tema de Vías Verdes, Patronato Turismo y la Generalitat. Estos 4 todos apostaron a veces de maneras separadas y en otras de manera conjunta, pues todo el tema ciclismo. Ahí sí que diría que a nivel institucional
no tiene que quedarse con el cumplimiento, ¿eh? Es decir, cumplo pero miento, es decir, me certifico pero ya no hago nada más, y hay una parte de compromiso que sobre todo el patronato, como bien se comentó antes, como a partes público-privada, pues es ahí el que ha hecho el push, y de ahí agradecer sobre todo el trabajo, esfuerzo de Jaume y todo su equipo en su día, y que sigue siendo el camino que tenemos hoy, que nos marcó el camino, pero que fue totalmente indispensable para que arrancase todo lo demás. Es decir, nosotros hacemos este compromiso no solo de, oye, las instituciones apuestan por esto, hay un compromiso, este commitment, pues en nuestro caso, como comentaremos más adelante, pues oye, si hay un compromiso hay que meterse en lo que pida el sector, y de allí que pues, actividades como Sioter, donde particulares hacen una apuesta muy grande para invertir en proyectos que sabemos que van a revertir en riqueza para el territorio y, en definitiva, esto nos puede traer negocio, pues apoyamos. Y Oriol hará más tarde, pero desde el día 1 que vino Oriol a contar esto de la Sioter, que evidentemente no teníamos ni idea, dijimos, Oriol, contigo al fin del mundo. Club Ciclista Girona, un club amateur, dijimos, oye, este club amateur vamos a apoyar, y fuimos sponsor, certificados con la ET. Lo mismo con Pirinexus. El compromiso un pelín más allá, cooperativismo. Os han comentado que también pertenezco a una asociación de hoteles independientes a nivel de la provincia, donde nos organizamos también para ofrecer producto. Tenemos hoteles desde Setcases y Molló, que son localizaciones a más de 1.200 metros de altura, hasta hoteles en primera línea de costa. ¿Y qué hacemos? Pues empaquetamos directamente productos de ruta de Pirineo acabando a costa. Perfecto, hay un cooperativismo a nivel global. Y la otra y más importante, y que esto casi nunca se puede pagar, pues es la confianza que puedas tener con estas alianzas estratégicas, como hemos tenido esta mañana con David Millar, él personalmente como embajador, aparte con su marca, y con Lee de Eat Sleep Cycle. Estas alianzas estratégicas son las que nos dan ese push para poder promocionar un poco el producto, para decir, oye, sabemos de qué hablamos porque detrás están estos que entienden y que os van a vender, nosotros solo os aportamos nuestro valor, que es los servicios y un poco la imagen de marca. Y os enseño un par de ejemplos. El compromiso institucional y cooperativismo. Esto es Girona, donde, oye, los hoteles nos comprometemos ¿a qué? A ofrecer unos descuentos, a ofrecer unos servicios, todos iguales. Es un compromiso de los hoteles y de las instituciones para cuando exista cualquier tipo de evento deportivo. Es un compromiso, evidentemente, hay que cumplirlo, pero con esto podemos salir todos a promocionar con la cabeza bien alta, porque aparte, ya digo, estamos auditados en este tema. Servicios. Al final, lo que decía Lee, lo que decía David, en 2008, cuando llegaron los hermanos O'Reilly, pues lo primero que nos pasó fue que bajó la gobernanta y dijo, ¿cómo tengo yo, unos señores, con una bicicleta llena de grasa, unos zapatos que me están rayando el parqué en una habitación? Pues bueno, todo esto ha ido cambiando y hemos tenido que adaptar. Lee ha hecho el comentario de los huevos, pero esto ya ha pasado más allá. Cuando ya trabajas con equipos más amateur, pues incluso con el asesoramiento de David y todos los demás, oye, desayunos, pues porridge. Y dices, ¿qué es porridge? Pues hay que preparar porridge, no sé lo que es, pero vamos a preparar porridge para los ciclistas. Aguacate, aguacate, aguacate. Estas cosas no eran normales y ahora han pasado a ser recurrentes y comunes para el hotel, sin hablar ya de los servicios básicos. Y acabando ya, compromiso, imagen de marca, pues oye, maillots que hacemos cada año para los clientes y compromiso con nuestros sponsors o partners principales como Eat Sleep y Chapter 3 de David, pues para obsequiar a los clientes para que la experiencia sea lo más completa posible.
Jordi, un poco Gracias. como el ciclismo, ¿eh? Esto es un deporte en equipo. Aquí hay un líder, pero hay unos gregarios que trabajan para que todo el engranaje funcione. Tenemos a nuestro primer invitado ya presentado, es el Hotel Carlemany. Vamos a por el segundo. La experiencia de Mike Dash en la Bruguera de Púbol. Mike, que es cofundador y director de la Bruguera de Púbol, un hotel de ciclismo ecológico 100% con energía renovable, kilómetro cero. Y Mike es consultor en arquitectura y urbanismo sostenible y sobre todo en temas de estrategias sostenibles de turismo activo. Mike, preséntanos tu experiencia. Gracias, Agnès. Buenos días. Sí, hoy os hablaré de la Bruguera de Púbol, que es nuestra casa rural turística para ciclistas y gente que quieren hacer actividades de bienestar y ecología y agricultura regenerativa a Girona. Es una historia personal. Yo no soy del turismo. Soy arquitecto y urbanista y experto en las energías renovables y la sostenibilidad, y también soy activista en la lucha contra el cambio climático. También soy profesor de algunas universidades al Reino Unido, a los Estados Unidos, y ahora hago algunas cosas educativas a España también. También, antes de trabajar en el turismo, soy ciclista. Esto es casi religioso para mí. Es muy importante. Soy ciclista de ultra resistencia, de carreras súper largas. Y también soy entrenador formado por la Federación Británica de Ciclismo. Y la última cosa es que somos patrocinadores del ciclismo femenino. Entonces hoy os hablaré de la igualdad de género y la sostenibilidad. Yo soy 33% del equipo de la Bruguera. Un otro 33%, la pequeña niña está aquí con nosotros hoy, haciendo una semana educativa conmigo, y mañana iremos a Pamplona ver correr las donas que apoyamos del equipo Massi Tàctic en la Vuelta a Navarra. Mi mujer Michelle también trabaja con nosotros. Ella es psicoterapeuta y artista y está en control de todo el diseño, el arte y la cura de la casa. Aquí estamos, a la Bruguera, al horizonte, detrás del horizonte tenemos la ciudad de Girona, y estamos a la zona del Baix Empordà, es decir, entre la Costa Brava y la ciudad de Girona. Aquí tenéis la casa, que ha estado construida por un artista y tenía una galería de arte, que ahora es un espacio, un estudio de yoga, una casa principal, que es la casa turística para los huéspedes, con 12 camas, un taller artístico, que ahora es el piso de nuestra familia, y un piso pequeño para guías turísticas o coaches de ciclismo o enseñadores de yoga. Aquí los espacios visto desde dentro. Más que 50% de nuestros huéspedes son del demográfico ciclista, y 3/4 de estos 50% son mujeres. Esto es un enfoque nuestro. También el bienestar, que es yoga, pilates, masaje, baile, un poco de todo, es una gran parte del demográfico de nuestros huéspedes. Y finalmente también empresas o familias que quieren que quieren escaparse en grupos grandes, porque tenemos camas para 18. Pero ¿dónde entra la sostenibilidad y la igualdad de género? Mira, somos activistas, esto no lo amagamos, pero como familia y como empresa no queremos pontificar. Esto es un poco de un riesgo al negocio. Hay gente que quieren hacer vacaciones y dejar de pensar. Entonces tenemos que amagarlo un poco y demostrarlo. Esto lo hagamos con el patrocinio, por ejemplo, del equipo UCI de donas Massi Tàctic. Lo hacemos también por un equipo del Reino Unido, Bianchi Dama, que es al nivel élite, intentando conseguir ser al nivel UCI.
Ellas aprofitan de la casa para hacer todo el estreno de los productos de los sponsors, la biomecánica al principio de la temporada, las reuniones, presentaciones con políticos y sponsors y todo esto. Y la gente nos pregunta, ¿por qué regaláis un mes de ingresos a estos equipos de ciclistas femeninas? Porque francamente, yo sé que el David Miller no está aquí ahora, francamente los desafíos que superan estas mujeres, equilibrando la vida profesional y el deporte profesional, son mucho más interesantes de lo que logran los atletas masculinos. Y no tienen apoyo. Sí que tiene una ayuda en tipo marketing para nosotros. Es muy emocionante ver mi logotipo a la meta de una cursa, esto hace un mes, al País Vasco. Pero también estamos intentando demostrar que estas donas son modelos. Y sí que trabajan con influencers también. Bien, la sostenibilidad. Tenemos una mica de dificultad con el bienestar y la sostenibilidad. El bienestar es egoísta y la pregunta que tenemos como empresa es ¿cómo podemos tener bienestar o estar bien cuando nuestro planeta no está bien? Entonces, lo que hemos creado a La Bruguera es un lugar donde nuestros huéspedes pueden enfocarse sobre su bienestar personal, pero sabiendo que tiene un coste muy mínimo para el medio ambiente. También el bienestar y los deportes de resistencia, el deporte de endurance, estos sectores están juntando mucho más cada día. Y el bikepacking también es un sector subiendo, creciendo, que nos inspira también. Esta idea de autosuficiencia es súper importante para nosotros de cara a la sostenibilidad. Tenemos una autosuficiencia energética. Esto es un dibujo, uno de los primeros dibujos de la estrategia que hemos hecho a La Bruguera. Tenemos paneles solares para el agua, baterías de litio, un coche eléctrico para los huéspedes, formación para instaladores. Y me están diciendo que el tiempo está acabado. Y la última cosa que hacemos es toda la comida. Entonces, no somos 0 kilómetros, somos 0 metro. Esta cena para Eat Sleep Cycle hace unas semanas, solamente el charop de Arce, porque yo soy canadiense, venía de fuera de la finca. Y todo el resto estaba hecho adentro de la valla de la finca. Entonces, esto es muy importante para nosotros, esta economía circular. Saltaré hasta el final. Tenemos las setas que hacemos en el sótano y el papel del lavabo, que también es súper importante. No es romántico, pero es cero carbón. Sí, entonces todo esto para demostrar que vacaciones con ecoconciencia, pensando de todo esto, son posibles. Se puede esconder la moralidad adentro del producto de vacaciones y la prueba es que tenemos éxito. Gracias. Pues muchas felicidades por este modelo, porque realmente es impresionante lo cuidado que están todos los círculos, cómo se acaban cerrando y todo queda, lo que decías, en el kilómetro cero y en la autosostenibilidad. Bien, tenemos La Bruguera de Públia presentada y vamos por presentar nuestro tercer invitado, en este caso es Guitar Hotels. Vienen dos representantes de la empresa. Tenemos a Roberto Torregrosa, que es director general de Guitar Hotels. Es una cadena con alojamientos en Barcelona, en Lloret de Mar y en La Molina, si no me equivoco. Roberto tiene experiencia en hotelería internacional y nacional, urbana y vacacional, muy vinculado al mundo académico y asociativo. Bienvenido, Roberto. Y bienvenido Jordi, también Jordi Bernet, director comercial de Guitar Hotels, marketing y estrategia digital de la cadena. Jordi es economista con 25 años de experiencia comercial y está especializado en desarrollo de negocio y en experiencia de cliente. Adelante, nos cuentan la experiencia en Guitar Hotels.
Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Bueno, buenos días. Primero agradecer a la organización de que haya contado con Guitar Hotels en estas jornadas. También agradecer a nuestro embajador, Melcio Mauri, de que nos quiera acompañar también en la mañana de hoy. Y después también manifestar el placer de estar aquí en estos momentos donde nos hemos podido escapar de esa rutina gris que está sufriendo la sociedad, llámale pandemia, y sobre todo nuestro sector, el sector turístico, del que el cicloturismo evidentemente forma parte. Es un momento muy complicado para el sector y escaparnos, ni que sea estos días, a una ciudad tan maravillosa y que nos ha acogido tan bien como Vitoria, creo que es un sueño. Algo tan básico como el poder viajar y acercarte a una ciudad de España, que sea como un sueño. Bueno, pasando, iré un poquito rápido porque son 5 minutos y somos 2, aparte del vídeo. Vamos a ver. No. Vale. Básicamente, Guitar Hotels, como bien ha dicho Agnès, tiene en la provincia de Girona, tiene 2 ubicaciones dedicadas al cicloturismo, también, como es La Molina, que tenemos varios establecimientos, como es en Lloret de Mar, que tenemos varios establecimientos, y como es la Molina, que tenemos un establecimiento de 112 unidades justo a pie de pistas, con una altura de 1.700 metros. Lloret de Mar no voy a explicar, he estado aquí en Lloret Turismo explicándolo perfectamente, las cualidades que tiene para el cicloturismo, más allí de lo que es el propio destino de Sol y Playa, pero sí que la Molina es un gran complemento, y eso lo descubrimos con nuestro embajador, con Melcio Mauri, para el ciclismo, porque una cosa es el entrenamiento que se puede hacer durante la primavera en Costa Brava, concretamente en Lloret de Mar, en toda la provincia de Girona, y otra cosa es esa necesidad que tienen no solamente los profesionales, sino algunos amateurs, de tener que entrenar en altura y de estar pues, una semana o 2 semanas en una altura de unos 1.700 metros. Creo que eso es fabuloso y La Molina, nuestro establecimiento, pues cumple con esas características. Evidentemente, nuestros objetivos... Voy para atrás. Vale, nuestros objetivos son muy claros y por eso decidimos titular nuestra presentación como el cicloturismo factor determinante para la desestacionalización. Evidentemente, para establecimientos como
como el Central Park, por ejemplo, que tenemos en Lloret de Mar, con 665 habitaciones, todo y que son modulables, abrir los 365 días es complicado. Es complicado no de junio a septiembre, donde la propia temporada y el destino de Sol y Playa ya tiene un reclamo de por sí, pero sí que hay que darle contenido para el resto de los meses. Todo y que Guitar Hotels lleva 65 años de historia en la Costa Brava, hace justo aproximadamente 10 años que el segmento deportivo, y no solamente el cicloturismo, sino el segmento deportivo, empezaba a coger bastante auge en la zona. Equipos de fútbol, como se ha hablado, natación, en handball y, evidentemente, en ciclismo. Empezábamos a recibir equipos de ciclismo y, evidentemente, detectamos que había ahí una necesidad, una oportunidad, y había una demanda que teníamos que dar respuesta. Ahí hicimos una inversión con un bike station y con todo lo que se ha hablado para poder complementar esa oferta tan necesaria. No hace falta decir de que nos ayuda a poder mantener las familias que tenemos trabajando con nosotros, a tener el establecimiento abierto, a dar potencial a ese destino más allí de lo que es el Sol y Playa y, evidentemente, a crear producto con la compañía y el buen hacer de Melchor Mauri, como el campus de Costa Brava, que después él se extenderá, y ahora también un Cycling Cerdaña Weekend que hemos creado ya hace 2 años y que este año también se volverá a repetir y que después Melchor comentará. Le paso la palabra a nuestro director comercial, Jordi Bernet, que nos hablará un poco de la estrategia. Gracias a todos, Egunon, gracias a la invitación, a la organización y a Jaume por pensar en nosotros. Tenemos que ir rapiditos. Voy a concretar la estrategia que hemos llevado a cabo para desarrollar este cicloturismo en Lloret Turismo y en particular en la Molina y en el Hotel Guitar Central Park. Nosotros nos hemos basado sobre todo en lo que sería Customer Centric, lo comentaba antes Eli de Lloret Turismo, que lo que nos interesaba muchísimo es conocer cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son sus deseos a la hora de profesionalizar este servicio que queríamos dar a nivel de cicloturismo, y lo hicimos a través de 2 pilares fundamentales. Por un lado, los recursos humanos y por otro lado, los servicios especializados, la infraestructura, que también decía Jaume en su aporte inicial, ¿no? A nivel de recursos humanos, como hemos bien comentado, a través de la profesionalidad de Melchor Mauri, que también lo tenemos aquí, como decíamos, como embajador nuestro, es un honor tenerlo a su lado, tener la dedicación de Melchor para enseñarnos cuál es esta proyección y esta profesionalización que tenemos que dar, pero a su vez también unos equipos dedicados a través de la agencia Guitart Incoming Services, especializada en todo lo que es el turismo deportivo y muy de la mano de Lloret Turismo y también en este caso de nuestra amiga Cristina Reblet. A su vez tenemos unos servicios especializados, que es también la concreción de esta estrategia. Tenemos una bike station con un centro de lavado para facilitar las entradas y salidas de los profesionales y de los amateurs que vienen a hacer cicloturismo con nosotros. Una sala de conferencias específica para los briefings antes y después y para comentar las rutas una vez llegan. Evidentemente un acceso especial que no es coincidente con los accesos del hotel o de los hoteles en este caso. Alojamiento para deportistas, lo ha dicho Roberto, para deportistas y familiares, alta capacidad de alojamientos. Pero a su vez podemos ser detallistas y ofrecer a los deportistas una dieta personalizada con lo que necesitan, incluso con las barritas energéticas, hidratación, etc. Centro de masajes para su relajación y espacios exclusivos para ellos, ¿no? De forma que no tengan que convivir con los otros huéspedes. Y esto lo pasamos rápidamente a través, para poner un poco en foco lo que sería esta desestacionalización. Este sería la ocupación media de nuestros hoteles, principalmente en Lloret. Como vemos, tenemos a partir de mayo a septiembre una temporada buena. Nosotros decimos que a partir del 40% empiezamos a tener una cierta sostenibilidad de los hoteles, por debajo realmente padecemos, y vemos que aquí el invierno y a principios de primavera pues son largos y fríos y oscuros, ¿no? En muchos casos. Por tanto,
Cuando comentamos aquí y aparece la curva del deportista y en particular del cicloturismo, vemos que nos ayuda un poco a acomodar en la suma de ambas curvas, como a partir de aquí vemos que a partir de marzo y por tanto abril y casi hasta octubre, esta ocupación media se eleva hasta este 40% que nosotros nos ponemos como mínimo indispensable para poder mantener esa sostenibilidad y esa temporada más larga, ¿no? Por tanto, para nosotros el cicloturismo y el turismo deportivo del cual formamos parte como hotel y destinación nos ayuda a esta desestacionalización y esto sería parte de las grandes conclusiones. Por un lado, desestacionalizamos, ponemos en valor tanto la belleza de los senderos que han hablado aquí tan largamente de Lloret y Costa Brava como también en La Molina, pero a su vez digamos que es una apuesta por parte de Guitar Hoteles en su compromiso por la sostenibilidad, el medio ambiente, en tanto que este cicloturismo y el turismo deportivo pues es positivo para el medio ambiente, como ya nos comentaba también Daf. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Bueno, tenemos ya planteadas los 3 modelos, son unos tres perfiles de alojamiento muy diversos, cada uno para un público concreto, como habéis contado en vuestras presentaciones. Y de las cosas que yo me he fijado que han salido de forma recurrente en vuestros vídeos y en vuestras presentaciones es la figura clave del embajador, el ambasador de marca, ¿no? Como esta mesa trata sobre todo de el alojamiento como un motor de iniciativas cicloturistas, me gustaría que dierais algunos tips, algunos consejos a la gente que nos está viendo, a los emprendedores, a empresarios, con vuestra experiencia de cómo utilizar el papel de los embajadores para proyectar vuestro valor como empresa y cómo transmitirlo a los clientes. Me ha encantado Mike cuando decía, yo soy activista, pero no postulo, ¿no? ¿Cómo tratáis esto? Empezamos por Mike, venga. Yo. Por ejemplo. Yo no soy experto de marketing, pero os puedo contar lo que hemos hecho nosotros. De hecho, la empresa que teníamos para el marketing lo hemos tenido de dejar debido a la caída del presupuesto, al COVID. Entonces, soy propietario, a veces chef y a veces el capo de marketing, todo. Nosotros sí que trabajamos con influencers, o mejor dicho, micro-influencers, pero ha estado súper orgánico. Hemos creado unas experiencias, un turismo transformativo para la gente, y esta gente han venido casi preguntar si pueden ser ambasadoras nuestras. Tenemos un programa de voluntarias, que son gente que quieren trabajar en el huerto, con energías renovables, con el diseño de nuestra estrategia de recogida de aguas pluviales, estos proyectos un poco interesantes, pero que también son ciclistas. Y esta gente saben que si no tenemos planeta, no hacemos ciclismo a la luna, entonces es súper importante. Entonces hemos creado como una oportunidad o un ecosistema interesante de acciones y eventos, y esta gente han venido y ahora tenemos estos influencers. Es como al revés un poco. Pues lo habéis encontrado un poco y lo habéis sabido aprovechar para transmitir estos valores de sostenibilidad por un lado, el apoyo al ciclismo femenino por el otro. Sí, trabajar con influencers para mí, si está pagado o pactado, no me va bien. Y la idea que estas personas son apoyadores honestos de nuestro proyecto es muy bien para nosotros. También no podemos pagarlos, entonces va doble bien.
Muy bien, a Jordi le preguntaría, a nivel de prescriptor, ¿no? de trabajar bien el valor que ofrece, en este caso Carlemany Hotels, ¿no? con un prescriptor, ¿qué consejos les darías a la gente que está emprendiendo o que está pensando en trabajar de este modo la comunicación a través de un prescriptor? ¿Cómo elegirlo y cómo acertar, ¿no? que este prescriptor vaya correlacionado con los valores de marca que queréis transmitir vosotros en Carlemany? Pues bien, aquí también un poco enlazando la figura de prescriptor, embajador, nada más que decir que lo que yo pueda decir o lo que yo pueda publicar en nuestra página web es muy bonito, pero al final la gente se hace una idea no solo de lo que digo, sino de lo que dice el entorno sobre nosotros. Y en este caso, yo puedo decir A, pero si hay un prescriptor, un embajador, como puede ser David Miller, que dice esto, y este embajador prescriptor tiene pre-COVID o pre-Instagram, porque nos conocemos desde pre-Instagram, tenía sobre 200.000 seguidores, pues lo que decía iba a misa, con lo cual cualquier aportación que hacía, por loca o cosa que fuera, realmente lo conocía de marca y nosotros nos tiramos a ellos. Pero cosas que hemos dicho a nivel realmente de ciclismo, pero ya una visión también no solo de ciclismo, sino que el ciclista disfrute. Y eso es un poco lo que también Girona tenía, que se puede gozar no solamente en la carretera, sino fuera de ella, el entorno que hemos dicho, estos 360 grados. Y puedo poner un ejemplo, que aquí está otro colaborador. Nosotros en uno de nuestros restaurantes, juntamente David y aquí Jaume Marín, inventamos en su día un menú de degustación no maridado con vinos, sino maridado con gin tonic. Los británicos al final vino muy bien, pero ellos son de Ginebra, y hicimos un menú maridado con gin tonics. Oye, pues al final había pequeños detalles más allá de lo que era el ciclismo que daban o creaban valor a la experiencia, que al final el cliente, digo, oye, sí, las carreteras están muy bien, pero cuando no estoy en la carretera, ¿qué hago, no? Y allí es un poco donde ese prescriptor también, oye, yo vivo aquí, tienes que ir allá, mira esto y lo otro, y aporta un valor incalculable e impagable. Nosotros esto, porque es una relación al final de feeling, pero no lo podríamos pagar de ninguna manera. Absolutamente. Y en el caso de Lloret, vuestra experiencia con los ya más de un par de localizaciones de campus con Malsio Mauri, uno localizado en el Hotel de Lloret y el otro en el Hotel de la Molina, ¿qué os ha aportado a nivel de posicionamiento poder juntar la marca Guitar con caras conocidas, como hemos visto a Perico, hemos visto obviamente a Malsio, hemos visto en los vídeos de Lloret a Indurain? ¿En qué os ha ayudado esto? Bueno, evidentemente lo comentaba un poco también en la presentación, ¿no? Para nosotros es clave y es indispensable. Si quieres profesionalizar y ofrecer un buen servicio y una experiencia de cliente lo mejor posible, te tienes que servir justamente de los servicios profesionales de alguien de la talla que tenemos nosotros la suerte de tener, que de Melchor Mauri, ¿no? Y en este sentido lo es todo. Es decir, él nos puede indicar cómo proceder, cómo actuar, en qué tenemos que desarrollar, qué tipo de paquetes, qué tipo de circuitos tenemos que realizar. Y no solo eso, sino que luego en términos de comunicación ganamos grandísima credibilidad, tiene los canales, tiene los contactos, y por tanto nos llegamos a cotas de comunicación muchísimo más altas, que sería imposible sin una figura como él. Por lo tanto, para nosotros es clave, y animamos a todo el mundo que quiera estar o que quiera desarrollar su cicloturismo, que se sirva justamente de estos servicios profesionales de alguien con grandes conocimientos y este expertise, ¿no? Es fundamental. Es claramente un acelerador, ¿verdad, Roberto? Sí, bueno, y si me permites complementar lo que ha dicho Jordi, es que al final es una gran simbiosis
En este caso entre el embajador, en este caso con Melchor y con Guitar, porque bueno, él también mueve equipos y él también tiene una necesidad, digo él como puede ser cualquier otro embajador, tiene la necesidad de poder bueno, hacer actividades y tener partners cómplices, ¿vale? Como puede ser un establecimiento hotelero, con todos sus recursos. Yo creo que al final nos encontramos dos partes interesadas con un objetivo común, y en este caso es potenciar el cicloturismo. Yo creo que es fundamental y en nuestro caso ya creo que son 4 o 5 años que estamos juntos y espero que sea un matrimonio para mucho tiempo. Bien, esperamos que dure mucho. Exacto. Otra pregunta que os lanzo y la recoge quien más o menos quiera. Yo he visto un grado de cooperación muy elevado entre vosotros como empresas de alojamiento, con la comunidad ciclista local, pero también con todo este calendario de eventos que semana tras semana se van teniendo lugar en la zona. ¿Cómo os coordináis con ellos? Y la pregunta es, son imprescindibles, ¿verdad? Veo caras que asienten. Jordi, que quizá tú tenías el slide más claro allí en tu presentación. ¿Cómo te coordinas con toda esta avalancha de eventos? Pues esto es totalmente a día de hoy, digo, imprescindible. Primero porque nos complementa a nosotros como hoteles urbanos en actos que pasan fuera de la semana o en temporada grande. Y segundo porque gran parte de los participantes son de distancia importante, con lo cual la estancia es mucho más larga y esto es para nosotros vital. La estancia media de nuestro cliente urbano es 1.3, 1.4 noches. Cuando ya hablamos de ocio y ciclismo, esto se multiplica por 3 o por 4, con lo cual a nosotros nos genera un valor espectacular en este aspecto de poder afianzar clientes de larga estancia, pero al final lo he dicho, primero porque está el evento deportivo, pero segundo porque el entorno, el ecosistema que hemos dicho, les ofrece poder extender la estancia para visitar gastronomía, cultura, ocio o descansar solamente. Y ese cliente, estaba para Guitar Hotels, ese cliente circunstancial, ¿no?, que viene a competir a una gran fondo, a uno de los eventos ciclistas que se celebran en la zona, ¿son luego potenciales repetidores de venir sin bicicleta a vuestro hotel? O sea, ¿ahí captáis clientes? Bueno, yo creo que son potenciales todos y cada uno de los clientes que entran por la puerta de un hotel. Vengan a hacer lo que vengan a hacer, es así. Sea el corporativo, el deportista por cicloturismo o por natación, da lo mismo, ¿no? Pero sí que a mí me gustaría redundar muchísimo en lo que has preguntado antes, Agnès, que es la necesidad de trabajar conjuntamente con la administración pública. Es decir, no es sí porque toca, en nuestro caso, y estamos convencidos, es sí porque hay también, como he dicho antes, y es una palabra que me gusta muchísimo, hay una simbiosis absoluta. Ya lo ha dicho Elizabeth Keegan esta mañana en su presentación. Ellos detectaron también, desde Yo de Turismo se detectó una necesidad de dar respuesta a una demanda. Y, evidentemente, la administración por sí sola no puede responder. Necesita la complicidad de diferentes partners privados y cada uno de nosotros con nuestra función. Hoteles, restaurantes, empresas en este caso, de alquiler de bicicletas, etcétera, etcétera. Trabajamos. Yo creo que la gran diferencia, y te lo digo desde la visión de una cadena que tiene también hotel en Barcelona, la gran diferencia de trabajar en una población como puede ser Lloret de Mar, en una población como puede ser Alp, que es donde está La Molina, o en una población, una gran ciudad como puede ser Barcelona, es la facilidad de la interlocución y de construir conjuntamente con la administración pública. Es decir, es tal la compenetración
que hay pasión, como se ha visto también durante estos días en este foro, pasión por construir y por no perder la oportunidad de poder atraer, en este caso y en este concreto ejemplo, ciclismo, y poder dotar, en este caso, Lloret de Mar, como un destino preferencial para la práctica de ese deporte, necesario e imprescindible. Creo que este es uno de los mejores consejos, quizá, o reflexiones, para ser un poco más humilde, que se puede llevar a todo el mundo que quiera comercializar este tipo de producto. Vamos juntos o aquí llegamos, no llegamos muy lejos, ¿no? En este caso creo que se ha conseguido el gran éxito del destino, es en parte esto. Mike, hablábamos de implicación con la comunidad ciclista local. Bueno, lo tuyo ya no es implicación, lo tuyo es un mecenas de las chicas del Masi Tactic prácticamente. ¿Qué han aportado las chicas del Team Masi Tactic a la Bruguera de Púbol? ¿Puedes repetir? No te he sentido. ¿Qué han aportado? ¿Qué valores han aportado para que tú luego puedas el patrocinio. Sí. Sí, wow. Más atención, por ejemplo. Y una satisfacción. Era súper importante para nosotros de demostrar que una empresa puede hacer más que ganar dinero, que el objetivo nuestro no es crecer y estar el hotel más grande del mundo. Somos una familia de 3, pero con Masi Tactic hemos podido demostrar que una pequeña empresa puede hacer una diferencia. Y esto no ha sido fácil. Hemos buscado un equipo femenino durante 3 años a apoyar y era casi imposible. La situación del ciclismo femenino es tan brutal que las mujeres trabajan 2 o 3 empleos porque no hay sueldo profesional del ciclismo. Entonces, en muchos casos no pueden viajar al mismo momento. Entonces, hacer un training camp gratis con nosotros es imposible. Al final hemos encontrado el Sergi, el presidente del Club Ciclista Baix Ter de Masi Tactic, y ahora apostamos al primer equipo catalán del nivel UCI en la historia de la comunidad. Pero sí, nos ha dado la oportunidad de demostrar que pequeñas empresas pueden apoyar temas importantes también. Yo os quiero pedir, tenemos 3 minutos para terminar este coloquio, que deis consejos, que seáis generosos. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiere especializar su alojamiento en cicloturismo ahora mismo en este contexto en el que nos encontramos? Empezamos por Guitar. Bueno, fundamentalmente tener las infraestructuras que son necesarias para ofrecer la mejor experiencia de cliente, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, y esto es lo que comentábamos antes. Y luego servirse justamente para esta mejora del cliente, servirse de gente profesional que te sepa guiar, que te dé los consejos pertinentes y que a su vez funcione como un gran altavoz para buscar a los colectivos necesarios para poder ofrecerles esta experiencia, ¿no? Al final es un círculo cerrado que acaba o culmina justamente con este buen entendimiento con las administraciones públicas del local, puesto que al final el cicloturismo, nosotros somos una parte que sería el alojamiento y damos las facilidades que podamos, ¿no? Pero al final circulan por carreteras públicas que por tanto necesitan de una seguridad vial, de un mantenimiento y de unas entidades públicas que tienen que velar y proteger justamente al cicloturista en todas sus vertientes, ¿no? Esto es fundamental, la seguridad al final lo es todo. ¿Me permites complementar un segundo? 3 palabras: creer, perseguir, conseguir. Lo digo porque si no crees, no hace falta que empieces. Perseguir, pues porque tienes que perseguir todas las dificultades que te van a salir. Entre ellas, a veces, no en nuestro caso, Lloret de Mar, la administración, precisamente. Y, consecuentemente, conseguir. Muy bien. Complementa, si podemos, Jordi, a estos tips.
básicamente para complementar, sería esto que ya hemos comentado antes, ¿no? Sería evitar el cumplimiento, es decir, cumplo los estándares, pero miento porque no me lo creo. Es decir, si lo haces, al final no dejamos de ser una empresa de servicios, en inglés le llamamos hospitality, hospitalidad, y hay que hacerlo con pasión. Con lo cual, oye, si vas a enfocarte al cicloturismo o cualquier otro target, oye, hazlo, pero creyéndotelo y involucra al equipo. Es fundamental que todo el equipo esté involucrado. He puesto el detalle antes de la gobernanza, pero es una realidad. Si no sabemos qué tipo de cliente tenemos o a quién nos enfocamos, pueden pasar estas cosas y luego el cliente se puede sentir violentado. Es decir, oye, ¿cómo me pone esta cara? Digo, si yo soy el cliente y si no tiene un espacio para dejar la bicicleta, pues la tengo que dejar en la habitación. Por eso digo que es muy importante este compromiso y sobre todo creérselo. Sí, sí. Muy bien, tenemos especialización, coordinación, equipo, compromiso y la última, Mike, la más difícil para ti. Yo diría súper sencillo, es entender el ciclismo. Entender que el ciclismo no es una cosa, hay segmentos y son súper diferentes, de carretera, de ciclosportiva, de gravel, de mountain bike, que adentro hay downhill, enduro, cross country, de bici eléctrica, bici femenina, bici para gente jubilados. Es entenderlo bien y hacer sus deberes y empezar de este punto. Pues con estos, yo creo que consejos súper valiosos, terminamos esa mesa de alojamiento como motor de iniciativas cicloturistas y quiero agradecer la participación de todos los ponentes, a Jordi, a Roberto, al otro Jordi y a Mike por vuestras intervenciones y mucho gas y nos vemos en Euskadi y en la Costa Brava. Gracias. Gracias. Gracias.